Buenos días chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Coreta Esmeral. Me place nuevamente estar por aquí con ustedes, conectadas, hablando sobre temas importantes sobre nuestra nutrición y salud. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y es el segundo grupo de macronutrientes. Vamos a hablar sobre las grasas. Las grasas son el grupo de macros que más aportan calorías en nuestra dieta. 1 gramo de grasa consumido te aporta aproximadamente 9 calorías. Por lo que usualmente las personas tendemos a reducir o suprimir, en el peor de los casos, la ingesta de grasas cuando queremos la reducción del peso o cuando queremos llevar un estilo de vida saludable. En muchas ocasiones no tenemos en cuenta que cada grupo de macronutrientes es importante para nuestro cuerpo en determinada medida porque nos ayudan a cumplir funciones vitales para nuestro organismo. Las grasas son útiles para el transporte de vitaminas como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K, la vitamina E, y también son útiles para la producción de sustancias como las hormonas o como las enzimas. Entonces no podemos hacer la supresión de la ingesta de este grupo porque no tendríamos un adecuado funcionamiento de nuestro organismo. Para finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el pico de incidencia del sobrepeso y de la obesidad alcanzó límites que nunca antes se habían visto, lo cual alarmó a la Organización Mundial de la Salud, haciendo que ésta planteara una serie de estrategias para implementar un estilo de vida saludable en las personas. Y fue con la distribución de macronutrientes en nuestra dieta. Como vimos en el video anterior que hablamos sobre la tasa metabólica que nos daba las calorías que deberíamos ingerir por día para subsistir, estas calorías deben ser distribuidas en los 3 grupos de macronutrientes. En el video anterior hablábamos que los carbohidratos estaban ocupando el principal grupo de macronutrientes en nuestra dieta con un 50 a 60%, pues el segundo grupo son las grasas. Las grasas ocupan el 30% de la ingesta calórica total. Entonces, como ya vemos estos porcentajes de distribución, nos queda claro que no deben ser suprimidas del todo en nuestra dieta, sino que debe haber un balance en la distribución de la ingesta de las mismas. Las grasas están conformadas por moléculas más pequeñas denominadas ácidos grasos. Estos ácidos grasos se subdividen a su vez en ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados o no saturados. Los ácidos grasos saturados son ácidos grasos que, como su nombre lo indica, están llenos o saturados de moléculas de hidrógeno, lo que hace que el esqueleto del ácido graso o su estructura esté organizada de una forma ordenada, lo que a su vez implica que estas grasas se encuentren por lo general a temperatura ambiente en estado sólido. Y son las grasas que vemos como la mantequilla, el queso crema, el queso, las carnes cargadas en grasas como la manteca de cerdo o la carne de res con grasa. En nuestro cuerpo existe una medida en sangre de los niveles de grasa y se denomina colesterol total. El colesterol total a su vez se subdivide en colesterol LDL, que es el colesterol de baja densidad y es considerado como colesterol malo, y colesterol HDL, que es considerado como el colesterol bueno o de alta densidad. Las grasas saturadas son consideradas como grasas malas porque ellas aumentan el porcentaje de colesterol LDL en nuestra sangre, que es considerado el colesterol malo. Aquí tenemos la tabla que incluye los ejemplos de grasas saturadas y el porcentaje de grasa que contiene cada alimento. Tenemos como principal la leche de coco o el aceite de coco o el coco. El aceite de coco es una excepción a la regla. El aceite de coco está catalogado como una grasa saturada porque el coco, como tal la fruta y el aceite, que es el extracto del coco, son aceites saturados a pesar de ser aceites vegetales. Sin embargo, la gente lo está utilizando últimamente como un ingrediente fit o como un ingrediente que es súper saludable para cualquier preparación. Y no es porque pertenezca a un tipo de grasa o al otro, sino porque la temperatura de hidrogenación del aceite de coco es de 230 grados, es la más alta de los aceites, lo que conlleva a que sea muy útil para hacer productos que van a ser horneados o frituras, porque necesita un punto muy alto de humear el aceite
para que el tipo de grasa sea convertida a grasas trans. Entonces lo hace más saludable. Además, que el tipo de ácidos grasos que componen el aceite de coco son ácidos grasos de cadena corta, lo que van a hacer para el cuerpo sea mucho más fácil digerirlo y dure menos tiempo en nuestro cuerpo, haciendo que se deposite en menor cantidad, ya sea en tejido graso o en grasa visceral o en las placas de ateroma. El otro tipo de grasas son las grasas no saturadas o las grasas insaturadas. Estas a su vez se subdividen en monoinsaturadas y poliinsaturadas. Las grasas monoinsaturadas son las grasas que a temperatura ambiente van a estar en estado líquido y provienen de contenido vegetal, principalmente el aceite de girasol, aceite de soya, el aceite de las nueces. Estas grasas van a tener dobles enlaces, lo que hace que la estructura del ácido graso, en el lugar donde tenga el doble enlace, se doble o se pliegue sobre sí misma, generando que no haya un orden entre las moléculas del ácido graso, ocasionando que no se puedan compactar a estado sólido, sino que permanecen en estado líquido. Las grasas monoinsaturadas hacen un aumento del colesterol bueno, que es el colesterol HDL, y una disminución del colesterol malo, que es el colesterol LDL. Y por último, las grasas poliinsaturadas se subdividen en grasas trans y en grasas omega 3 u omega 6. Las grasas de tipo omega 3 y omega 6 son grasas buenas, son grasas que provienen principalmente del pescado, de la piel del pescado y de los mariscos, y estas grasas van a permitir una reducción del colesterol total en la sangre y de los triglicéridos. Aquí les dejo una tabla con ejemplos de grasas insaturadas o no saturadas y el porcentaje de grasa que contienen. Sin embargo, como se pueden dar cuenta, la encabezan el aceite de girasol y el aceite de oliva. Ustedes me dirán, ¿por qué si ambos contienen un 87% de grasa, se dice que el aceite de oliva es más saludable que el aceite de girasol? No es tanto el contenido o el porcentaje de grasa, porque como si se pueden dar cuenta, son iguales. Lo que pasa es que al hablar de aceites, tenemos que tener en cuenta el punto de hidrogenación del mismo. Es decir, los aceites, cuando son llevados a temperaturas altas, empiezan a generar ganancia de moléculas de hidrógeno, o el proceso se llama hidrogenación, lo que hace que cambien su conformación y se vuelvan grasas trans o grasas no saludables. Entonces, el aceite de girasol a tan solo 105 grados empieza este proceso en el cual pasa de ser una grasa saludable a ser una grasa trans, mientras que el aceite de oliva necesita 230 grados para poder llegar a este punto. Por eso se dice que el aceite de oliva es más benéfico o más saludable que el aceite de girasol. En cuanto a las grasas trans son un tipo de grasa insaturada que, a pesar de ser consideradas que son las grasas buenas, cuando estas grasas insaturadas se llevan a temperaturas altas, sufren un proceso de hidrogenación en el cual se le añaden múltiples moléculas de hidrógeno al esqueleto del ácido graso, generando que la grasa se sature y genere un impedimento para que nuestro cuerpo pueda digerirla. Son grasas que estaban en estado líquido y que al calentarlas o generarle el proceso de hidrogenación las pasamos a estado sólido. Este tipo de grasas van a generar un depósito o un acúmulo de grasa alrededor de las vísceras, denominado grasa visceral, que es la más peligrosa, y de depósitos de grasa en nuestras paredes de los vasos sanguíneos. Normalmente los vasos sanguíneos, imagínense que son un cilindro que en el centro van a tener una luz. La luz sería, digamos, este círculo. Al tener la luz, debe estar completamente descubierta para que se pueda dar el flujo de la sangre y llegue alrededor de los tejidos. Sin embargo, cuando tenemos depósitos de ácidos grasos alrededor de las paredes del vaso, vamos a generar que esa luz del vaso, que antes era de este calibre, se reduzca a este calibre, generando que el flujo de sangre se impida y cada vez sea menor hacia las áreas donde debe llegar. Esto es conocido como placas de ateroma. Además, no solamente las grasas trans se acumulan alrededor de nuestros órganos y de nuestros vasos sanguíneos, sino que van a permitir que se dé una disminución del colesterol bueno, que es el HDL, y un aumento del colesterol malo, que es el colesterol LDL, haciendo que nos volvamos propensos a la formación de placas de ateroma en nuestros vasos sanguíneos.
generando un alto riesgo cardiovascular. En cuanto a las recomendaciones de ingesta, la OMS plantea que un 30% de nuestras calorías totales del día deben provenir de las grasas. Sin embargo, hace una aclaración de que solamente el 10% de ese 30% debe venir de grasas saturadas y que menos del 1% de la ingesta calórica total debe ser de grasas trans. Las grasas trans son las grasas que más son nocivas para nuestra salud y son las que la OMS plantea como una meta para tratar de abolirla o de suprimirla por completo de los productos que son manufacturados. Para el año 2018, la OMS evaluó la incidencia del sobrepeso y la obesidad en relación con el riesgo cardiovascular, generando una respuesta alarmante, la cual la llevó a plantearse unas metas que iban a ser evaluadas del año 2019 al 2023 con el fin de reducir la ingesta de grasas y de ácidos trans en nuestra dieta, por lo cual se creó una estrategia denominada Replace que iba encaminada a la supresión de los ácidos grasos trans agregados o producidos por las industrias para añadirlos a los alimentos que eran ofertados. La estrategia Replace se basa en 6 aspectos o 6 pasos a seguir para que se lleve a cabo el cumplimiento de la meta, que al final va a ser la supresión de los ácidos grasos de tipo trans agregados a los alimentos. El primero es la revisión. En la parte de revisión se van a llevar a cabo una serie de cambios que van a ser planteados y evaluados de tipo normativo para que las empresas se vean obligadas a no agregar o no incluir en la producción de los alimentos ácidos grasos de tipo trans. El segundo paso es la promoción, y como su nombre lo indica, se va a tratar de promover la sustitución de los ácidos grasos de tipo trans añadidos a los alimentos por otro tipo de grasas u otro tipo de preservantes que no sean tan nocivos para la salud. El tercer paso es la parte de la legislación o la parte legal. Aquí se van a crear una serie de políticas reguladoras que permitan que se lleve a cabo el cumplimiento estricto y de forma obligatoria por todas las industrias manufactureras y que no nos veamos afectados por la oferta de productos que sigan incluyendo ácidos grasos de tipo trans. La parte de Create es para la creación de serie de campañas que traten de promover y de educar a los clientes o a los compradores de estos productos para que no incluyan en sus dietas alimentos que contengan ácidos grasos de tipo trans porque son nocivos para tu salud. Ellos buscan explicarte de qué manera pueden hacer daño para que se cree una conciencia en las personas de que deben abolirlos o suprimirlos de su dieta. Y la parte de Enforce va encaminada es a obligar a las empresas a que cumplan con esta serie de requerimientos para que puedan ofertar productos que sean saludables y que no contengan productos nocivos como lo son los ácidos grasos de tipo trans. La Organización Mundial de la Salud plantea esta serie de estrategias a nivel mundial. En Colombia, sin embargo, tenemos otro tipo de leyes que van encaminadas a la regulación de todos los productos ofertados en el mercado y que pueden ser aceptados y aprobados por el INVIMA para que sean comercializados. En el ENCIN del año 2015, que es la encuesta nacional de la situación nutricional, un 56% de la población colombiana padecía de obesidad y ya sabemos que la obesidad es considerada una enfermedad, es decir, que más de la mitad de la población colombiana se encontraba enferma, por lo cual la resolución 2154 del año 2012 siguió vigente, en la cual se planteaba que alimentos de venta al público en los supermercados para preparación en casa debían contener menos del 2% en grasas y que los alimentos ya preparados por restaurantes o pastelerías o cafeterías deberían tener menos de 5% en grasas. Y además que cualquier producto que contenga más de 0.5 gramos de ácidos grasos trans debe estar rotulado en la parte trasera en la tabla nutricional para que los comensales puedan tener acceso a la información nutricional del producto. Y ahora les dejo esta tabla que es una comparación entre grasas saturadas y grasas no saturadas para que tengan una alternativa de sustitución de alimentos y no se vean en la necesidad de suprimirlo del todo de su dieta. Al final son cambios simples que puedes ir implementando y que no van a generar un choque o un cambio abrupto en tu estilo de vida que vaya a generar que desistas de continuar con tu plan de acción. Las carnes rojas, sobre todo las carnes que no son magras,
La puedes sustituir por carnes magras o por carnes blancas, que son las más sanas, carne de pollo, carne de pavo o los pescados, que como ya vimos incluyen las grasas de tipo omega 3 y omega 6. Puedes cambiar el tipo de preparación de tus alimentos y pasarlos de fritos a hacerlos horneados o cocidos. Los embutidos los puedes suplir por pechuga de pollo o pechuga de pavo natural tajada en rebanadas, que va a hacer que tu cuerpo sienta como si estuvieras consumiendo el jamón manufacturado. El chocolate de leche puede ser sustituido por chocolate amargo o por cacao. Ya con estos ejemplos puedes tener opciones para modificar tu dieta y para ir haciendo cambios pequeños que al final van a llevarte a obtener los resultados que quieres ver. Espero que les haya servido la información, les agradezco por estar conectados y les deseo que tengan una feliz semana. Chao, besitos.